Buenas a todos, bienvenidos a Medicina Chirulera. En esta ocasión iniciamos con nuestra sección Inmunología Chirulera para estudiantes atolondrados. Como su nombre dice, en esta sección lo que haremos será revisar algunos temas de inmunología de la manera más sencilla y comprensible para todos. Sin más que agregar, comenzamos. Para iniciar este tema, deberemos abordar definiciones que son importantes para entender el resto de la asignatura. En primera instancia, por obvias razones, ¿qué es inmunidad? Inmunidad proviene del latín immunitas, que quiere decir exento de. En aquellos tiempos se ocupaba para referirse en cuestiones legales a la exención de impuestos o a algunos servicios. De manera clásica, en la biología y en la medicina, se emplea el término inmunidad para hacer alusión a la protección en contra de agentes infecciosos. Otra definición que debemos mencionar es sistema inmune. Con esta hacemos alusión a todas aquellas células y órganos que participan en la protección contra agentes infecciosos. En este caso estamos hablando de células de origen mieloide, origen linfoide y los órganos linfoides primarios y secundarios. En cuanto a respuesta inmune, esta hace referencia a todos los procesos que llevan a cabo las células y los órganos para poder generar esa protección en contra de enfermedades infecciosas. Habiendo explicado estas definiciones, vale la pena tratar de integrarlas en una única definición. Y una definición que trate de abordar prácticamente todo lo nuevo que se sabe y solamente tomando como referencia esas definiciones clásicas de la inmunología. En particular, me gustaría hacer énfasis que la inmunidad se refiere a la protección en contra de moléculas extrañas. Estas moléculas extrañas pueden estar presentes en células, tales como las de microorganismos o células cancerígenas. También pueden ser toxinas que pueden ser generadas por los mismos microorganismos e inclusive sustancias químicas. Esto es de relevancia ya que a medida que avancemos en el curso nos daremos cuenta que la respuesta inmune va más allá de la defensa en contra de agentes infecciosos. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de protección por el sistema inmune? El sistema inmune tiene tres formas en las cuales brinda protección al organismo hospedero. El primero es el rechazo, el segundo es la eliminación y por último tenemos la contención. Cuando hablamos de rechazo, nos referimos a que el sistema tiene la facultad de evitar el ingreso de agentes nocivos al organismo, mediante barreras físicas, químicas y biológicas. Por otra parte, la eliminación nos habla de que el sistema es capaz de degradar a estos agentes nocivos. Sin embargo, en caso de que el agente sea resistente a los mecanismos de degradación del sistema inmune, el sistema, por ende, opta la opción de contener al agente para evitar su diseminación. Ahora bien, la respuesta inmune siempre trata de llevar a cabo en ese orden estos procesos. Primero evitas que entre, después eliminas y si no puedes eliminar, contienes. Para llevar a cabo estos mecanismos efectores, el sistema inmune requiere de dos componentes esenciales, un componente celular y un componente humoral. Con el celular nos referimos a todas las células del linaje mieloide y linfoide, mientras que con el humoral nos referimos a los anticuerpos y el sistema del complemento. El quehacer del sistema inmune cobra mucho más relevancia en el ámbito de la medicina, ya que ésta cimienta la fisiopatología de múltiples enfermedades y por lo tanto incide directamente en los síntomas que éstas presentan. Esa es la importancia de estudiar inmunología en el área de la medicina. Pasando a otro rubro, analizaremos las características cardinales de la respuesta inmune. Como su nombre lo indica, son las características que fundamentan el cómo se desempeña el sistema inmune en sus funciones. En primera instancia, el sistema inmune tiene la labor de reconocer. Con reconocimiento nos referimos a la capacidad que tiene el sistema de identificar aquello ante lo cual debe reaccionar. El reconocimiento en el sistema inmune se caracteriza por ser específico y por ser diverso. Otra característica del sistema inmune es la posibilidad de activarse frente al estímulo que fue reconocido. Esta activación da como resultado dos características peculiares, que son la especialización y la memoria. Por último, tenemos una última función que es
la regulación. Y dentro de la regulación del sistema inmune tenemos dos características importantes, que son la autolimitación y la no respuesta a lo propio. A continuación vamos a definir cada una de estas características de manera puntual. Iniciemos hablando con una de las definiciones más problemáticas de todas. Es especificidad. Especificidad se refiere a la capacidad que tiene un receptor de discernir su ligando entre otras moléculas similares. A grandes rasgos podrá sonar muy casual esta definición, pero para que vean el impacto que tiene realmente la especificidad en el sistema inmune, vamos a poner un ejemplo. En el caso particular, por ejemplo, de proteínas, el hecho de que haya un aminoácido, un único aminoácido diferente entre dos moléculas que prácticamente en todo lo demás son iguales, es suficiente razón para que un receptor lo reconozca o lo deje de reconocer. La especificidad es el punto clave de la respuesta inmune, ya que es la que rige ante qué cosas se podrá responder y ante cuáles no. Esta capacidad de reconocimiento se refiere a una complementariedad espacial que existe entre el receptor y el ligando. De la misma manera que una llave encaja en una cerradura, tal vez múltiples llaves puedan encajar en la misma cerradura. Sin embargo, solo una de ellas va a poder abrir esa cerradura. Entonces es muy importante contemplar esto de especificidad porque el hecho de que el sistema inmune reconozca algo no quiere decir que éste forzosamente se tiene que activar. Solo habrá un único ligando específico que favorezca esta activación y será aquel que tenga la mejor complementariedad y además de eso la mejor fuerza de unión, cuestión que hablaremos un poco más adelante en el curso. Pero sigamos adelante. La siguiente definición es diversidad. La diversidad se refiere a que el sistema posee múltiples receptores, cada uno de ellos con especificidades diferentes, ¿no? La única manera en la cual el sistema inmune puede ser tan específico es compensando eso mediante una gran cantidad de receptores que pueda reconocer cada uno de ellos algo diferente. Es decir, compensa la calidad extrema con números extremos. Y cuando hablamos de números extremos, estamos hablando de que hablamos de órdenes de millones. En el caso de las características de activación, la especialización se refiere a que el sistema responde de la manera más apropiada a cada estímulo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el sistema considera el estímulo que lo activó para decidir cuáles son los mejores métodos para lidiar con él. No es lo mismo lidiar para el sistema inmune con una bacteria extracelular que con un virus y mucho menos lo mismo que lidiar con un helminto. El sistema tiene que plantear la estrategia que más le convenga y más probabilidad tenga de eliminar a ese agente nocivo. Enseguida tenemos a la memoria. La memoria es un concepto que muchos de nosotros conocemos y se refiere a que con cada exposición subsecuente al estímulo que desencadenó la respuesta, el sistema va a responder con mayor rapidez y mayor magnitud, de tal manera que cada vez que nosotros nos enfrentemos al mismo agente infeccioso, por ejemplo, vamos a tener una respuesta mucho más rápida y mucho más agresiva en contra de él. Ahora, por otro lado, en la regulación tenemos la autolimitación. La autolimitación se refiere a que el sistema por sí mismo lleva a la baja todos sus mecanismos una vez que el estímulo que desencadenó la respuesta se acabó, es decir, se murió la bacteria que generó todo el cuadro. En ese momento el sistema empieza a terminar la respuesta y regresa todo a la normalidad. Y por último, la no respuesta a lo propio, que es probablemente las características más complejas que tiene el sistema inmune. Esta se refiere a que el sistema no va a ser capaz de activarse frente a moléculas propias. Ojo, hay que tener mucho cuidado en este concepto, porque esto solo es en condiciones normales. Habrá ciertas situaciones peculiares en lo que esto no es así. Sin embargo, estas condiciones especiales las analizaremos más adelante. A continuación, vamos a revisar cómo se clasifica el sistema inmune y cuáles son las peculiaridades de cada una de estas divisiones.
La respuesta inmune la podemos dividir en dos grandes segmentos. Un segmento innato y un segmento adaptativo. En cuanto al segmento innato, tenemos componentes celulares y componentes humorales. Dentro de estos componentes celulares encontramos nuestras células principalmente mieloides, con algunas excepciones. Tenemos aquí a los granulocitos, tenemos neutrófilos, eosinófilos y basófilos, tenemos la serie mononucleada, que serían los monocitos, los macrófagos y las células dendríticas, y por último tenemos una estirpe especial, que son las células linfoecinatas, que en este caso aquí tenemos una NK, y por último, células residentes de tejido, que son los mastocitos. En el caso del apartado humoral, tenemos al sistema del complemento. Por otra parte, en la inmunidad adaptativa, también tenemos un brazo celular y un brazo humoral. Ahora, en el caso del apartado celular, tenemos a los linfocitos. Prácticamente son las únicas células que vamos a tener de este lado. Tenemos a los linfocitos TSD4, los TSD8 y los linfocitos B. Por la parte de la inmunidad humoral adaptativa tenemos a los anticuerpos. Como cuestión muy especial, en el caso de la inmunidad adaptativa la podemos subclasificar en otras dos categorías. Tenemos la inmunidad adaptativa activa y la inmunidad adaptativa pasiva. Cuando hablamos de inmunidad adaptativa activa, nos referimos a aquella en la que el organismo genera los mecanismos necesarios para protegerse del agente nocivo. Es decir, el propio organismo desarrolla toda la respuesta inmune para protegerse. Dentro de estos tenemos una subclasificación. Tenemos inmunidad adaptativa activa natural, que es la que se producen por infecciones, que es el escenario más clásico, y una inmunidad adaptativa activa artificial, que es aquella en la que interviene la mano del hombre, es decir, la vacunación. Como podemos ver en ambos escenarios, el organismo está en contacto directo con el agente nocivo. Sin embargo, en ambos casos, el organismo desarrolla todos los mecanismos para defenderse de él. Caso contrario es el que ocurre con la inmunidad adaptativa pasiva. En este caso hablamos de pasiva cuando el organismo no monta la respuesta inmune, sino se le transfiere la protección por medio de un agente externo. En este caso también la podemos subclasificar en natural y artificial, y en el caso de la natural, el ejemplo más claro es la transferencia de anticuerpos durante el embarazo, ¿no? Que es una transferencia transplacentaria. Otro ejemplo clásico es la transferencia de anticuerpos por medio de la lactancia materna. En el caso de la inmunidad adaptativa pasiva artificial, el ejemplo clásico que encontramos es la seroterapia. En el caso de la seroterapia, lo que sucede es que a un animal se le inocula una sustancia en particular y se busca que éste forme anticuerpos en contra de ella. La forma más usada de la seroterapia es en contra de venenos de animales, como es el caso de los sueros anticrotálicos, antialacranes y antiarácnidos. En todos estos casos, el sujeto que recibe los anticuerpos como tal no monta ningún tipo de respuesta, sin embargo tiene la protección que otro animal hizo. Como se darán cuenta, la subclasificación en natural y artificial es bastante sencilla. Cuando hablamos de natural, es un fenómeno que pasa con absoluta normalidad, sin necesidad de la interferencia del hombre, mientras que cuando hablamos de artificial, forzosamente se requiere la intervención del hombre en estos procesos. Existen otras diferencias que vale la pena resaltar de lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Y una de estas diferencias es cómo trabajan. La inmunidad innata trabaja mediante respuestas estereotipadas. Estas respuestas estereotipadas son la inflamación y el estado antiviral. Estas respuestas se llaman estereotipadas porque son prácticamente iguales en todo momento. Cosa muy diferente de lo que ocurre con la inmunidad adaptativa. Si bien la inmunidad adaptativa se basa en explotar estas respuestas estereotipadas, su función es especializarlas. Con esto nos referimos a que la respuesta inmune adaptativa se va a encargar de elegir los mejores elementos de la respuesta inmune innata y va a proporcionar elementos de su parte para mejorar
los mecanismos con los cuales se está lidiando con el agente nocivo. Como habíamos comentado en el apartado de características cardinales, especializar quiere decir elegir las respuestas más apropiadas para cada estímulo. Entonces, la inmunidad adaptativa prácticamente se basa en coordinar a la respuesta inmune innata. Además de esto, también habrá otras características como lo es la temporalidad. La inmunidad innata prácticamente es de inicio rápido, responde de manera inmediata al encuentro con el estímulo, mientras que la inmunidad adaptativa tarda varios días, incluso semanas, en lograr activarse y ofrecer sus productos a la respuesta inmune. Sin embargo, la mayor cantidad de diferencias las encontramos en cómo se comportan las características cardinales de la respuesta inmune en cada uno de estos dos sistemas. En el caso de la especificidad, esta tiende a ser mucho mayor en la inmunidad adaptativa. ¿Esto a qué se debe? El sistema inmune adaptativo se basa en el reconocimiento de pequeños fragmentos dentro de una macromolécula. Esto quiere decir que su reconocimiento es sumamente exquisito, mientras que la inmunidad innata se basa en el reconocimiento de patrones, es decir, conjuntos o repeticiones de ciertas moléculas que comparten muchos microorganismos entre sí. Por lo tanto, el sistema innato puede reconocer a lo mejor que es una bacteria. Sin embargo, se va a activar frente a cualquier bacteria que presente ese patrón, cosa contraria con la inmunidad adaptativa que únicamente se va a activar con la bacteria que sea complementaria a su receptor. De esa manera podemos afirmar que la inmunidad adaptativa es sumamente específica. Ahora, esto no quiere decir que la innata no lo sea. La innata también tiene especificidad, sin embargo, en comparación, pues es mucho menor. Hablando de diversidad, una vez más, la inmunidad adaptativa se lleva el premio. ¿Por qué? Porque la inmunidad adaptativa genera sus receptores de manera aleatoria. Es decir, cada una de las células que integran el sistema inmune adaptativo tiene un receptor diferente, por lo que estamos hablando aproximadamente de un número de 1 por 10 a la 12. Estamos hablando de órdenes de miles de millón. En cambio, la inmunidad innata, si bien también tiene una gran cantidad de receptores, la verdad es que se queda bastante rezagada. Tendrá aproximadamente receptores en el orden de los miles apenas. En cuanto a la especialización, tenemos un caso bastante curioso. La especialización en la inmunidad innata existe. De hecho, todas las células son especializadas. Sin embargo, cada una de ellas es diferente. Entonces, la especialización de la inmunidad innata está determinada por los linajes de cada una de las células. Vamos a tener células que tienen cierto tipo de gránulos, por ejemplo, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Cada uno de ellos tiene un contenido particular. Además, tendremos células dendríticas y macrófagos que desempeñan otras funciones. Sin embargo, queda hasta ahí. Ellas nacen ya con esas funciones determinadas y son las que van a llevar a cabo. Eso no sucede con el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune adaptativo se especializa por medio de subpoblaciones. Estas subpoblaciones son diferenciaciones que ocurren una vez que las células se activan. Esto quiere decir que una misma célula, un mismo linfocito T, por ejemplo, puede desempeñar diferentes funciones dependiendo del ambiente que le rodea y los estímulos que recibe. Entonces, aquí es donde vemos las vertientes de la especialización. La especialización de la inmunidad innata viene prácticamente dada por el origen de la célula, mientras que en la inmunidad adaptativa está dada por el ambiente en el cual se activa la célula. Con respecto a la memoria, aquí sí vemos una diferencia radical, ya que hasta ahorita se considera que la inmunidad innata no presenta memoria. Sin embargo, presenta un fenómeno curioso que se llama entrenamiento. Esto quiere decir que determinadas células, al enfrentarse continuamente con un mismo estímulo, pueden desarrollar, por medio de mecanismos epigenéticos, una mayor capacidad de combatir contra él. Sin embargo, el problema de este entrenamiento es que prácticamente se limita a la vida de las células que están presentes en ese momento. Esto sobre todo se ha visto en el caso de insectos. Mientras que en la inmunidad adaptativa aquí sí vemos realmente lo que es la memoria, ya que éstas generan células
que sobreviven por un largo tiempo, que se encargan de activarse de nueva cuenta y generar una respuesta inmune mucho más rápida, sin necesidad de hacer todo el proceso que requirió la activación la primera vez. Entonces, en este caso, la inmunidad adaptativa tiene memoria, la innata hasta el momento no. En cuanto a la autolimitación de la respuesta inmune, prácticamente las dos juegan en conjunto. Algunos factores de la inmunidad adaptativa regulan a la inmunidad innata y algunos de la inmunidad innata regulan a la inmunidad adaptativa, de tal manera que entre ellas llevan a la baja esta respuesta inmune. En cuanto a la no respuesta a lo propio, prácticamente ambas cumplen el rubro en condiciones normales. De nueva cuenta es importante aclarar esto, porque veremos en algunos temas que la inmunidad innata sí puede reconocer y responder por estímulos propios, pero justo con el fin de montar la respuesta, por ejemplo, estímulos de daño. En el caso de la inmunidad adaptativa, lo normal es que no responda a prácticamente nada propio. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a las conocidas enfermedades autoinmunes. Por lo mientras es prácticamente todo lo que tenemos que revisar el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios y nos veremos pronto con el siguiente video que tratará acerca de las generalidades de las citocinas y las quimiosinas. Eso es todo de mi parte. Hasta aquí la dejamos. Con ustedes estuvo el Dr. Chirulero. Hasta luego.